Hoy en el tema de discusión vamos a estar hablando acerca del capítulo 5, ¿ok? En vez de tener dos grupos, vamos a crear solo un grupo y vamos a hablar acerca del capítulo 5, ¿ok? El capítulo 5, el autor dice esto. ah, el autor argumenta que muchos líderes están aterrados de muerte por lo que van a ver dentro de ellos mismos si adquieren un ritmo más lento. ¿Ok? Es decir, yo estoy miedoso, me da miedo, estoy aterrado de muerte, ¿verdad? Lo peor que yo puedo hacer es pararle la velocidad a mi ritmo. Y el autor argumenta de que esto es un mecanismo que usamos, ¿no? Para seguir, para estar ocupados todo el tiempo, porque el estar ocupado nos evita tratar con lo interior. El autor argumenta que muchos líderes están aterrados de muerte por lo que van a ver dentro de ellos mismos si adquieren un ritmo más lento. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Muy bien, estudiantes. Se nota que están leyendo, ¿eh? Los felicito, los felicito. Este capítulo fue muy poderoso para en mi vida personal. Am, yo comentaba, ¿no? Con el grupo que la verdad es que mi vida personal, yo tengo un ritmo alto, ¿no? Y aunque uno tiene mucho que hacer, uno puede encontrar momentos donde em, el ritmo de la vida no tome control de, de todo aspecto de nuestra vida. Particularmente, am, como el libro trata de un liderazgo cristiano, ¿no? Particularmente, yo creo que es un tema que no se habla mucho en las iglesias, pero particularmente tenemos que considerar que no debemos em, cargar nuestro calendario, digámoslo así, o nuestra semana de solamente actividades que pertienen al ministerio, a la iglesia, porque esas actividades entonces consumen todo nuestro tiempo y las áreas de nuestras vidas que necesitan ser tratadas. Particularmente en esta pregunta, el autor no está hablando de darle tiempo a nuestro cónyuge, no está hablando de invertir tiempo en nuestros hijos, que todo eso es necesario, ¿ok? Pero está hablando directamente a nuestro interior de áreas de nuestras vidas que están enfermizas, que nosotros no tratamos porque estamos cargados con X cosa de la iglesia. Entonces vivimos así como quizás un robot o no sé el término que usar ahorita, pero vivimos como alguien que está pasando por encima de todo porque tengo que estar en la iglesia tengo que ir a abrir la iglesia y tengo que estar ahí para cerrar la iglesia. Tengo que contar la ofrenda después de que ya la contaron para estar seguro de que la contaron bien. Tengo que asegurar que los sugieres están dando la bienvenida bien, porque se tiene que dar con una sonrisa. Y los niños, ¿qué vamos a hacer con y la escuela dominical y la hermana? Y entonces nuestra vida está tan ocupada con todas estas cosas y a diario. Hay iglesias que tienen culto, ¿verdad? Lunes, oración, martes, estudio bíblico, miércoles, grupos de damas y jóvenes y exploradores del rey. Y luego jueves tenemos intercesión. Viernes, grupo no sé, evangelismo o algo, caminata, vamos a ir
evangelizar. Sábado tiene que estar sábado, porque hay ayuno y oración. Y luego domingo tenemos dos cultos, uno en la mañana, uno en la tarde. Y luego no tenemos tiempo para nuestro interior, es lo que está hablando el autor, de esa, digamos, de esa preocupación interna, ¿no? A ver, quizás alguien la ofendió, quizás su cónyuge, ¿verdad? La maltrató, o su cónyuge le hizo algún desprecio, y eso va acumulando en su interior daño, ¿no? Quizás es una cólera, no sé si se usa esa palabra en Venezuela, cólera, para mí es como un enojo, ¿no? Un enojo que se viene acumulando por diferentes cosas. Y eso no lo tratamos porque tenemos que estar en la iglesia. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que he tenido una discusión con mi esposa o algo, ¿verdad? Un problema marital, un, una, una discusión, ¿no? ¿No? Un desacuerdo. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Perdón, pero no tenemos tiempo para esto. Tenemos que ir a hacer esto. Y se queda pendiente el problema. A ratos nos contentamos ya después de comer algo o algo así, pero no tomamos tiempo para tratar nuestros problemas. Eso es aparte de darle tiempo a nuestros hijos. am, y es duro. Yo conozco esta vida. Yo crecí en la iglesia, ¿ok? Yo fui presentado por mi pastor de 40 días de haber nacido. Toda mi vida yo pasé en la iglesia, en las bancas. Mis padres fueron líderes a nivel seccional aquí en Los Ángeles. Am, Íbamos a todas las confraternidades, todas las, ¿verdad? Los eventos de damas, de varones, de niños. Y yo no sé si por ahí ustedes tienen un programa que se llama Exploradores del Rey, en inglés es Royal Rangers, pero yo era uno de esos niños que tenía su uniforme y todo, y nos íbamos a tener diferentes eventos y bueno, total de que les voy a ser sincero, o quizás no súper sincero, esa es mi interpretación de la historia, pero me admiro a pensar en que mis padres muchas veces, o muy pocas veces, exigieron ver mis deberes o abrieron mi mochila para ver qué estaba dentro, a ver qué habían asignado los maestros. Am, yo jugaba béisbol de niño. El entrenador, el coach, ¿ok? Llegaba a mi casa, me recogía y me llevaba al parque y regresaba, me dejaba a mi casa. A veces yo me quedaba con el entrenador y su familia, íbamos a la casa de ellos después de un partido o algo. Y mis papás estaban, que tenían que estar en la iglesia y hacer lo demás. Entonces, eso es aparte, ¿no? De este tema, de tratar con mí mismo, es de dar espacio a las personas que son importantes también. No solamente todo hacia el ministerio. Porque yo dije la semana pasada, ¿no? Definitivamente el llamado al pastorado, al ministerio es un llamado de 24 horas al día, 7 días por semana. Usted nunca deja de ser pastor, pero tampoco nunca deja de ser padre, de ser madre, de ser esposa, de ser esposo, de ser hijo, de ser una persona soltera, ¿no? Es importante. Si tú eres soltero, soltera, un día te vas a casar, o quizás no, ¿verdad? Vas a ser como Pablo, ¿no? Sin casarte.
el don de Pablo, quizás por ahí. ¿Dónde está Abdi? Abdi, no sé si eres casado, pero si tienes el don de Pablo, ahí vamos a ver. Pero si tú eres soltero, no vas a encontrar novia o novio si solamente andas atrás de las cosas, ¿verdad? De ministerio. Am, Interesante el tema, el libro nos reta, ¿no? Nos desafía, nos hace pensar en cosas que nunca habíamos pensado. Yo creo que en el pasado se enseñaba así, ¿no? Todo a la iglesia y Dios se encarga de los demás. Vale la pena reevaluarlo. Vale la pena reevaluarlo, definitivamente. Am, Muy bien, entonces vamos a escuchar de ustedes. Fue un monólogo bastante largo, pero me encantó este capítulo. A ver, Centro Cristiano Derribando Fortalezas. ¿Qué me opinan ustedes de este tema de discusión? Bueno, buenas tardes nuevamente. Señor los bendiga. Amén. Eh, bueno, realmente, profesor, quisiera saludarle y felicitarle realmente porque el tema es muy interesante. El libro ha sido demasiado productivo y muy especialmente para mi vida. Me identifiqué de plano cuando comencé el capítulo. Desde el mismo domingo comencé a leerlo y lo leí varias veces. El capítulo número 5 lo leí varias veces tratando de internalizar y captar el mensaje del autor. Y mi conclusión es que muchas veces nosotros tenemos un ritmo de vida muy acelerado, como usted lo dijo hace un momento. Y debido a este punto, lamentablemente, no frenamos, descuidamos la familia, descuidamos otras responsabilidades. En ese tiempo yo puedo decir que cuando en medio del análisis del capítulo yo le planteaba a mi esposo y yo le decía, wow, yo estuve en un sabá obligado y no me daba cuenta. Tuve un proceso de enfermedad de 3 años porque mi ritmo de trabajo era tan acelerado en la mañana, en la tarde, me llevaba el trabajo a mi casa hasta medianoche, el otro día a las 4 de la mañana comenzaba mi día, oraba algo muy rápido y seguía, me iba al trabajo y estaba nueva, como quien dice, en el pastorado en ese entonces. Y sumarle a todo esto la responsabilidad del pastorado más 2 empleos en diferentes instituciones educativas, llevarme todo ese trabajo a mi casa y eso produjo en mí una serie de situaciones, enfermedades y enfermé porque no sabía qué hacer. Al ir al médico, la doctora lo que me dice es que le estoy exigiendo demasiado a mi cuerpo Ujú. y era tiempo de parar. Ok, necesariamente tuve que detenerme. Aprendí muchas cosas. Aprendí que la vida sigue su ritmo, las personas siguen avanzando. Aprendí a deleitarme en lo que era la naturaleza, en tomarme una buena taza de café y disfrutar del aroma. De así mismo, profe, como usted lo está haciendo, aprendí a compartir con mi esposo, con mi hija, que apenas tenía 7 años, 8 años, que también la llevaba a ese estilo de vida, porque para donde yo estaba, ella iba, porque mi esposo trabajaba en otro lugar. Y todo eso me llevó a tener que meter freno y analizar. Entonces, cuando leía el libro, le puedo decir, profesor, en conclusión, que el autor refleja nuestros miedos. Él necesita que todo ser humano pueda detenerse a analizar y entender cada miedo que tenemos.
para luego poder ser una mejor persona, ser una mejor, tener calidad de vida, para poder expresar en sí el amor de Cristo. No podemos expresar el amor de Cristo si estamos enfermos, si estamos en un constante correr. No podemos expresar el amor de Cristo cuando existen muchas sombras en nosotros. ¿Ve? Y todo ese tiempo de 3 años en mi vida, eso me permitió detenerme y analizar cómo estaba llevando mi vida, la de mi hija, mi matrimonio, y cómo enfrentar toda una grey que tenía al frente. Conocer personas que estaban en mi, casi en la misma condición, me sirvió y me ha servido muchísimo para orientarlos. Entonces el autor refleja a la vez esa falta de confianza en Dios. No hay confianza en el Señor, porque queremos hacerlo a nuestra manera, queremos avanzar a nuestra manera y no nos detenemos por un momento a oír la voz del Señor. Pero yo estaba en la iglesia, como le digo siempre a los hermanos, estaba en el club, no me permitía escuchar muchas cosas hasta que fue el Señor cuando necesariamente permitió que pudiera entender el ritmo de vida que estaba llevando. Pero quiero agregar a lo que usted dice, ¿no? De que el autor más que todo también habla acerca de que si nosotros no bajamos velocidad a nuestro ritmo, Dios mismo lo permite, ¿no? Permite circunstancias que nos forzan a bajarle el ritmo. Um, entonces, así como usted tiene ese testimonio, muchas personas también pueden atestiguar a lo mismo, ¿no? Hablamos esto en el grupo pequeño. Una hermana hablaba de que su hijo la confrontó, le dice, otra vez sales a la calle y nosotros aquí, ¿qué? Imagínense, su hijo le dice algo así, Wow. difícil, ¿no? Mi esposa una vez me dijo, tú solamente me hablas de la iglesia. No me importa, no me importa. Eso es lo que me dijo ella a mí. No me importa lo que hablaron en la sesión de la mesa directiva de la iglesia. Tú solo me hablas de la iglesia. Entonces, como decir, wow, tengo que yo tomar en serio las personas que están en mi vida, porque eh, tomamos responsabilidades y vamos a un ritmo alto, casi como para evitar nuestra propia vida. Está muy interesante. Y Buenas tardes, Dios le bendiga, profesor. Por aquí le habla de Manantial Verónica Martínez. buenas tardes, Verónica. Bueno, ciertamente nosotros estudiando, porque a mí esta lectura me ha confrontado muchísimo, porque también tenía una vida demasiado acelerada durante 15 años. Pero el libro en sí lo que encierra el escritor, pues eso, que nosotros obviamos angustias, temores, vergüenza de enfrentar nosotros mismos quiénes somos. El escritor nos orienta a reflexionar, ¿verdad? En estas oportunidades que estamos pues leyendo este libro. Para mí este libro fue demasiado impactante el saber que tengo que tomarme un tiempo en reconocer quién realmente es Verónica, qué es lo que Verónica está haciendo. O sea, qué temores ocultas. Como le contaba a mis compañeros, enfrentar temores que no sabía que estaba fue en el momento que llegó la pandemia en Venezuela. Me enteré de cosas de mí misma y eso, como dice el escritor, me dio temor y no enfrentar ni las emociones en los lugares donde uno o en el momento en aquel tiempo donde me encontraba. Pero sí, el escritor enfatiza en nosotros que son mecanismos de escape. Como le comentaba a mis compañeros, puedo tener un problema en mi casa, pero todo es la iglesia, todo lo llevamos a la iglesia y nunca enfrentamos la situación que tenemos en casa. Porque si llegamos tarde, si
ya la situación aparentemente resuelta, pero nunca enfrentamos lo que tenemos en casa, pues lo que hemos escuchado de nuestros hermanos, y nos lleva, aún en este tiempo de necesidad que tenemos nosotros como país, pues también se hace muy difícil llevar este ritmo, de bajarle un ritmo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque mientras que si estamos en la iglesia, en la familia, buscando el sustento diario, pues en algunos hogares y en algunas familias congregacionales se le hace un poco difícil tener ese equilibrio que ahorita el autor nos está recomendando. Yo por mi parte decidí pues tomar este equilibrio, bajarle 2 al ritmo, porque sí, a mi Dios también me hizo bajar el ritmo con una situación de salud bastante delicada. Y he entendido ahorita que si no lo tomo, como lo hice en mi escrito, pues mi salud puede verse afectada. De verdad que para mí este libro y para nosotros que estamos estudiando, pues el alcanzar un equilibrio, aún con la situación económica en que enfrenta nuestro país, tenemos que Dios nos ayude a buscar de verdad ese equilibrio, porque aunque el libro nos da lineamiento, desde que lo estoy leyendo, me siento confrontada, desafiada, ¿qué le puedo decir? Encontrada conmigo misma. No les sé decir cómo expresar todo, he llorado, porque Y el me libro interesa, está, hermana, perdón, hermana, que la interrumpa, me interesa cómo usted lo menciona, ¿no? Dice que Dios nos ayude a encontrar un equilibrio. No nos vayamos a ir a la iglesia a orar que Dios nos ayude a encontrar más tiempo, ¿no? Que Dios nos no, ayude a internalizar esto y hacerlo. claro, Tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacer lo que decimos, ¿no? Am, si usted trata con una persona, ¿no? Que tiene una enfermedad, digamos, hoy en día se considera que el alcoholismo es una enfermedad, ¿ok? Entonces, el alcohólico bebe y bebe y bebe, y usted lo confronta y le dice, ok, ¿cuándo vas a dejar esto? Lo voy a hacer por mi familia y todo. Ok, debes hacer lo que estás diciendo. Al contrario, no vamos a cambiar o no va a haber una sanidad, no eso va es, a haber un cambio. Entonces, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ok, perdón, hermana, le quito la palabra. Necesitamos sí, señor. que el otro grupo comparta. Muchas gracias por su aporte. Todo está muy bien. El tema está muy bueno, ¿no? Quisiera seguir hablando de esto, pero hay más de la clase que tomar. Bien, a ver, ¿quién habla? A mí me gustó lo que compartió Luis. A ver, Luis, ¿tú puedes compartir con nosotros? Dinos lo que tú opinaste acerca de Sí, bajarle el bien, ritmo a Dios la te vida. bendiga. Estoy un poco desanimado, tengo 31 días de estar con salud un poco quebrantada, así es de que tiendo a cerrar mis ojos para escuchar y no es que así sea mi conducta, sino que me siento mal. Te Bien, miras bien, hermano. No te preocupes, te miras bien. sí, decía, ¿verdad?, de que una de que nos lleva al terror excesivo a los líderes es al que va a decir la gente de mí. ¿Cuál va a ser la evaluación que nos van a hacer? Es el temor a no ser eficiente, a no cumplir con nuestro deber, a no ser productivo, o a no dar el producto que se espera de nosotros. Y se cree que al hacer más lento nuestro estilo de vida, vamos a menguar también nuestro producto. Estoy hablando producto, puede ser en el área que sea, ¿verdad? Entonces, tanto en la iglesia como también en la iglesia ya no vamos a atender de la manera que hemos estado atendiendo, que vamos a descuidar algunas áreas, si en el área secular lo mismo. O sea, el temor es eso, de dejar de ser la persona que hemos estado siendo. Entonces, por eso no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Bueno, y esto a mí me pasa, por eso yo lo entiendo de esa manera, porque eso lo saboreo tantísimo cuando lo leo, pero cuando ya lo internalizo a mi persona,
me doy cuenta que es inaplicable para mí, porque si yo lo dejo, vendría contra mis mismos intereses, contra los intereses de los que me rodean. Pero excelente lo que tú dices, hermano, porque yo no me detengo, porque ¿qué van a decir si el pastor no está ahí primero, no ora por todos y no me da un tiempo para hablar conmigo después del culto? Y ese tipo de como conflicto interno nos lleva a no querer bajarle ritmo a nuestra vida. Ustedes son estudiantes excelentes, tan, tan buenos. Me da un gusto escucharles y leer lo que ustedes escriben. Muy bien. Esta semana hubo un foro de discusión bastante interesante. Am, yo creo que este tema de la construcción del edificio de Dios es muy, muy beneficioso para nosotros como ministros del Señor. Am, y creo que en analizar el, el pasaje, creo que hay algo que quizás no tomamos en consideración, em, por lo menos en los foros de discusión. Y quiero que hablemos un poco de esto. em, Porque la mayoría de estudiantes internalizó la construcción del edificio de Dios como digamos, como un deber o un mecanismo individual, ¿no? Yo construyo mi vida sobre la base que es Cristo, en el poder del Espíritu Santo, basándome en las enseñanzas de la Escritura, vivo mi vida en santidad, ¿verdad? Hago las cosas a través de el, el foco, ¿no? De la palabra, y vivo mi vida de una forma que construye con piedras preciosas, que todo eso está correcto. Pero me gustaría enfocar en que la construcción dentro de esta metáfora, el edificio de Dios dentro de esta metáfora que plantea la palabra de Dios, debe llevarnos a reflexionar a la construcción de nuestras obras ministeriales, es decir, qué es lo que, aparte de el trabajo interno, el proceso de santificación que le llamamos, ¿ok? Cuando usted profiesa su fe en Jesucristo, ¿no? Usted cree el mensaje del evangelio. Comúnmente lo llamamos así, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento nosotros somos salvos, ¿no? Y somos santos. Si nos cae un rayo, nos vamos al cielo. O bueno, eso también es tema de su clase de teología, que de hecho viene pronto, ¿no? Pero después de ese proceso, hay un proceso de lo que llamamos santificación, donde el Espíritu Santo trabaja con nosotros para añadir y remover cosas que nos separan de Él y luego nos ayuda a apartarnos para Él, ¿no? Entonces, eso es ser santo, ¿no? Apartado. Entonces, a través de nuestro proceso de santificación, obviamente estamos trabajando en nuestro interior, quizás con herramientas buenas como la que vemos aquí en el libro, ¿no? Nos damos cuenta de cosas que ya sea obviamos o que no tratamos, ¿no? Que a lo mejor debemos de trabajar con el Espíritu Santo para trabajar esas áreas.
Todo eso nos lleva a una edificación propia hacia una vida santa y digna de nuestro llamado. Pero la construcción del edificio de Dios tiene que ver con cómo estamos construyendo, es decir, qué materiales usamos para construir. Y la construcción se refiere a nuestras obras ministeriales, a cómo estamos haciendo el trabajo de iglesia, cómo estamos rindiendo nuestra, o cuál es nuestro aporte hacia el ministerio. Y esa construcción es la que va a ser probada por Dios. Es decir, ok, mi iglesia se llama Iglesia Punto de Restauración. Dios va a ver en el día de juicio, ¿no? El Padre, el Señor Jesús van a ver esa obra y van a decir, ok, vamos a ver si Danny construyó bien. A ver, ok, aquí tú estabas más interesado porque los hermanos cumplieran con la tradición de la iglesia que tenían que llegar todos en saco, en vez de realmente lo que la palabra está hablando de la fe y de la gracia de Dios. Aquí en este lado hicieron una obra tan buena hacia la comunidad y los niños de la comunidad fueron bendecidos por ustedes y regalaron dulces y cosas así, y eso es un buen trabajo que no, que adelanta la agenda de Dios, ¿no? Lo mueve adelante, ¿no? Entonces Dios va a evaluar las obras que estamos haciendo, los ministerios que estamos promoviendo, las iniciativas de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, y va a probar si nuestras iniciativas tienen una motivación digna de la palabra, digna de Jesucristo, o una motivación que existe en otros tipos de esferas, en que nuestras motivaciones, si nuestras motivaciones son, como argumenta Pablo, humanas o vienen de Dios. Entonces, nuestra construcción depende, ¿no?, de la motivación de nuestro empeño ministerial. ¿Por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Y por qué X iniciativa de nuestra iglesia o de nuestro ministerio? Quizás usted no es pastor de iglesia, pero quizás usted es líder de jóvenes. Digamos. Ok, tú tienes una regla para tus jóvenes. ¿Okay? Digamos, la regla es que tienen que, yo no sé, llegar a orar media hora antes del culto de jóvenes. Ok, esa es la regla. Todos los jóvenes tienen que llegar media hora antes a orar. Ok, bien. ¿Cuál es la motivación de esa regla? Es para realmente buscar el rostro de Dios, que el Señor bendiga el culto, que jóvenes que están al precipicio, ¿no?, de la desesperación puedan volver su corazón hacia Jesús, recibir sanidad, o es porque queremos aparentar ser una iglesia espiritual. Y si no llegan los jóvenes, entonces ahí viene el lídercito y les dice, joven, ¿sabes qué? Estás mal, disciplina. 10 días, disciplina, porque no llegases a la oración. Entonces, a veces hay que evaluar, ¿no?, si los parámetros de nuestro ministerio realmente son bíblicos o son motivados por Dios o son inventos humanos que ponen restricciones sobre nuestra gente para avanzar la agenda o avanzar el
qué sé yo, se me escapa la palabra, pero para promover la, lo, las reglas de nuestra iglesia. Vale la pena evaluar esto. Entonces, vamos a ver un poquito antes de proseguir. ¿Alguien quiere comentar acerca de la discusión de esta semana o de algo de que acabo de decir? Dejo el tiempo abierto. Yo sé que es un tema muy, muy bueno. ¿Alguien tiene algo que comentar? Buenas tardes, profesor. Dios le bendiga. Amén. Ese tema de la construcción del edificio de Dios tocó mucho mi vida, porque es como usted dice, nosotros tenemos que saber cómo estamos dirigiendo la iglesia, cómo estamos haciendo las cosas, si las cosas están, están saliendo bien o están saliendo mal. Yo como líder, ¿cómo estoy dando para la congregación, para los hermanos que están a mi cargo? Y muchas veces nos olvidamos de eso, sino que estamos allí para maltratar a la persona porque no está haciendo las cosas como yo quiero que las haga, pero no es como yo quiero que las haga, sino como el Señor quiere que las haga. Nos encargamos de hacer muchas cosas, pero no nos encargamos principalmente en doctrinar a la persona, diciéndole dónde está, pues qué es lo malo y qué es lo bueno. Separamos, no separamos lo santo de lo profano, sino que andamos con una mezcolanza para que la gente se sienta agradable. Dios le bendiga. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Sí, es algo de lo que el Señor Jesús batalló bastante en contra, ¿no? Al Señor lo criticaban porque él sanaba en día sábado y lo criticaban porque iba en contra de la tradición establecida, del orden establecido. Interrumpía el programa de la iglesia o digamos, de la sinagoga, de los maestros de la ley, de los fariseos. Las obras de Jesús interrumpía el programa. A veces es mejor interrumpir el programa para beneficio de los demás, porque así es como lo hacía Jesús. Así es como lo hacía Jesús. Y a veces nuestro programa se vuelve más importante que las personas. Recuerden el ejemplo que les di de la familia, de la persona que pidió oración el día de aniversario de la iglesia. Y porque había un invitado especial que iba a predicar, luego iba a venir el superintendente del distrito a hablar con la iglesia y dar un saludo. Y estaba el invitado especial de música, el grupo que toca corridos cristianos y todo eso. Y no se le dio el tiempo a la persona para orar por su cumpleaños porque era el día de aniversario. Obviamente tenemos que tener orden y no estoy diciendo que a cualquier momento que se le antoje a alguien que le vamos a orar por ellos, vamos a interrumpir el culto y tener eso. No, pero tenemos que estar sensibles, ¿no? A las necesidades de nuestra gente y estar dispuestas a interrumpir el programa por beneficio de los demás. Y eso es construir más con material precioso que con un material combustible.
¿no? Porque nos ayuda a realmente hacer el trabajo de Dios cuando somos sensibles a los demás en vez de ser tan rígidos dentro de nuestro ministerio. Entonces, muchas gracias, Febe, por compartir. ¿Alguna persona más que quiera añadir algo? Dariuska, adelante. Sí, profe, quería añadir con todo lo que acaban de decir mis compañeros y usted mismo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con todo y creo que el escritor quiere que entendamos y nos enfocamos más en el ser que en el hacer, porque el ser tiene mucho más valor que las cosas que podamos hacer. Sí, y cuando nos enfocamos en el ser, podemos hacer más, ¿no? Podemos rendir más si realmente tratamos con nosotros mismos. Muchas gracias, Dariuska. Hablemos un poco de materiales corruptibles, ¿ok? Debemos de identificar cuando nuestras formas ministeriales pueden rayar en lo corruptible, ¿ok? Es muy importante para que nuestra construcción pase la prueba de fuego, para que en el día de juicio el Señor mire lo que yo hice en el ministerio y me dé una recompensa, y yo no pierda en el cielo esta recompensa. Debo de evitar construir con materiales corruptibles. ¿Ok? Entonces, construir con materiales corruptibles es priorizar los signos externos de éxito, como la asistencia, número de bautismos y conversiones, ¿no? Todo esto es importante. Es importante cuántas personas llegan a la iglesia. Es importante que los hermanos que son miembros de la iglesia lleguen y que nuestros números no bajen. Es importante que, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es una de las razones que la asistencia es importante? A ver, ¿por qué la asistencia a la iglesia es importante? ¿Quién dice yo? Si no, voy a escoger a ver, hermana Raquel, ¿tú estás por ahí? Sí, varón, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermana. Ok, ¿por qué es importante la asistencia numerosa de nuestras iglesias? Ok, bueno, yo no le enfocaría tanto en la asistencia numerosa las que acepta a Jesús. Yo creo que la salvación es lo central acá y nosotros como servidores del Señor tenemos que tratar de que el Evangelio se expanda. De hecho, la asistencia, la cantidad de personas radica es en que esas personas llegaron es para conocer la salvación del Señor. Por eso es que es importante que las iglesias se llenen, porque así eso da veracidad de que el Evangelio está ampliándose gracias al trabajo que el Señor nos ha permitido hacer, pues. Amén, gracias. Entonces, por cuestiones de la propagación del evangelio, es importante que se llenen las iglesias. Bien, ok, ¿cuál es otra razón? Luis. Sí, bueno, en mi caso yo considero que es necesario la asistencia, no que la iglesia se llene, sino la asistencia a las personas, porque de esa manera se edifican. La gente, o sea, el culto o la ceremonia sirve para como una escuela donde la persona va a aprender. Aparte de eso, es un testimonio que está dando también a la comunidad de que él es parte de una congregación. Por lo tanto, también es una oportunidad o le van la gente le está viendo como que si entra a una iglesia es una persona que está en camino al cambio,
en camino a la perfección. Entonces, es un testimonio, tanto que da a la comunidad, como él también un compromiso que adquiere cuando se acerca a una iglesia. También es una oportunidad de aprender y que le enseñen, por lo tanto, ¿verdad? Podemos ver eso, un crecimiento espiritual, porque no solamente va a aprender palabra, también va a ser edificado en la parte espiritual, va a convivir, a fortalecer a los demás y a ser fortalecido también por los hermanos. Gracias, man. Amén, muchas gracias. Entonces, el asistir a la iglesia da testimonio, ¿no? Del evangelio, de lo que predicamos, ¿no? Que está actualizando, ya sea cambios o eh, direccionándonos hacia Dios. Bien, y me interesa lo que usted dice de este proceso, ¿no? De aprender en la iglesia y ser edificados en la iglesia. Um, Quizás para otra clase podemos hablar el tema de la adoración en la iglesia, ¿no? El culto realmente debe llevarnos a un momento más que de aprendizaje, a un momento de adoración en comunidad. Entonces, el culto es muy multifacético, y muy interesante ese tema también. A ver si hermana Oribel por ahí me anota, vamos a agregar una clase de adoración, culto de la iglesia. Ok, ya dijo que sí, ya está preparado. Bien. Ok, ¿qué de la asistencia, verdad? ¿Qué de esto? Miren, quizás en una área menos espiritual, hablemos de la logística de la organización. Si no tenemos asistencia, no hay ofrendas, no hay voluntarios, no hay personas que vamos a enseñar, no hay iglesia, ¿no? Y a veces nos preocupa que no están los hermanos porque toca pagar la cuota del edificio y no tenemos el dinero. Yo sé que mi Dios es poderoso y Él puede darnos de donde no hay, ¿no? El agua salió de la roca, ¿correcto? Ahí en Génesis, perdón, no en Génesis, en Éxodo. Él crea de la nada, ¿no? De lo estéril da vida. Miramos a Sara, miramos a muchas mujeres de Génesis también. Qué esterilidad impresionante en la Biblia, ¿no? Y luego Dios hace que estas mujeres den a luz, como Elizabeth en el Nuevo Testamento, madre de Juan el Bautista. Bien, entonces, sabemos que Dios puede intervenir así de una forma milagrosa, darnos lo que necesitamos para el sustento de nuestras congregaciones, pero la asistencia es muy, muy importante para las áreas espirituales, como comentaron mis hermanos aquí. Muchas gracias, Luis y Raquel. Pero también por otras razones que son prácticas, ¿no? Que yo sé que les preocupa a mis hermanos este tipo de situación. A ver, creo que aquí está nuestro pastor Nelson. Me extrañaba no haberlo escuchado, hermano. Ahora sí. Ahora sí, hermano. Bendiciones, profesor. Dios me lo bendiga y bendiciones para todos mis compañeros en los distintos lugares donde se encuentren. Por acá, como siempre, su hermano Nelson. Oye, aquí a lo criollo al estilo venezolano. Más salido que bueno, pues. Pero, profesor. No sé lo que dices, pero creo que está bien. Bueno, mi punto de vista en cuanto a la asistencia, sí, tiene muchos factores, ¿cómo no? Dentro de uno de ellos es que demuestra una forma de medición
a las autoridades, o si uno es autoridad, una forma de medición del éxito, si uno está haciendo el trabajo bien. Otra forma que refleja ahí también la demostración al mundo de la gloria de Dios, la demostración al mundo de cómo nuestras vidas ha cambiado o ha influido nuestro Padre Celestial en Cristo, en nosotros, de ir a asistir, de estar presente en el trabajo, en el ministerio. Otro punto también, estamos demostrando también que estos hermanos están plenamente conscientes de lo que están haciendo y el por qué están ahí. O sea que ya hay un cambio interno en esas personas. Y otra cosa también demuestra, otro punto de la asistencia, bueno, una demostración de fe. Y que otro que no ha ido o no asiste y se da cuenta que su compañero está asistiendo y está evolucionando, teniendo un bien personal, oye, eso, el que tiene la moral por chiquita o el que tiene una conciencia, oye, yo no fui, no, ahora me voy a esmerar más, me voy a esforzar más para seguir adelante. Entonces, bueno, están esos 4 factores, 5 factores, en cuanto a la medición, en cuanto a la demostración al mundo sobre la situación de la persona que ha ido mejorando, en cuanto a se le da gloria y honra a Dios, porque cada vez que nosotros asistimos estamos dándole la gloria a Él, que está actuando en nuestra vida. También bueno, en resumen, nos demuestra la concientización de la persona, del alumno. Bueno, y esta última, lo que le dije, la demostración de fe. Gloria a Dios. Bueno, esa era mi participación. Amén, gracias, Nelson. Y ¿sabes qué? A mí me encanta lo que dices, porque ahora nos ayuda a transicionar al peligro de que el afán por la asistencia se vuelva en un material corruptible que usamos para construir nuestro edificio. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir nosotros para que la gente asista? ¿Qué tanto estamos dispuestos a espérenme, estoy pensando en la palabra. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos nosotros a como desviarnos de los principios y morales de nuestra palabra, de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a hacer para atraer personas a nuestras iglesias para que haya una buena medición, ¿no? De todo lo que usted mencionó, pastor? Nosotros tenemos que evitar hacer que los números sean una prioridad para una medición de estas distintas cosas. Aunque sí las son, ¿verdad? Nuestros números sí son importantes, sí pueden dar testimonio de lo que Dios está haciendo, sí muestra, ¿no? Que estamos haciendo el trabajo bien, como usted bien dijo, hermano, pero no debemos de permitir que los números de asistencia nos lleven a hacer un compromiso con la palabra o con un edificio de Dios que está construido basándose del digno evangelio de Jesucristo. Entonces, es importantísimo los números, súper importante, pero que no nos desviemos a priorizar los números para mostrar crecimiento o mostrar el poder, ¿no? De Dios en eso. El poder de Dios está en todo lugar, en todo momento, y ha sido mostrado a través de siempre, ¿no? Entonces, priorizar los signos externos de éxito. Esto puede ser un material corruptible. ¿Qué tan lejos vamos a ir para tener más asistencia? ¿Qué tan lejos vamos a ir para los bautismos? Y, ¿verdad? A mí me bautizaron de
10 años. Yo tenía 10 años cuando me bauticé. Es como una práctica común, ¿no? Un niño crece en la iglesia, está en la escuela dominical y luego le preguntan, ¿se va a bautizar, sí o no? No estoy diciendo que estaba mal, que me bautizaron a los 10 años. Está bien, pero no está tan lejos, ¿no? De bebé. Y luego criticamos a los hermanos que bautizan a los bebés. Quizás porque teníamos que tener en cada bautizo que íbamos al lago a bautizar, teníamos que tener por lo menos unos 5, 6, 7 que se bautizaban. Y entonces, a veces no estoy diciendo que esto es cierto, porque de hecho vamos a bautizar dos muchachos que tienen 11 años. Um, a los 11 años ya pasan a otro nivel de escuela, donde ya son como preadolescentes. Pero realmente estamos midiendo nuestro éxito basándose en estos bautismos o estamos haciéndolo como una instrucción verdadera de fe. Hay que evaluar, ¿no? Por cómo priorizamos estos signos externos de éxito. No deben de tomar el primer lugar. Son importantes, pero no son el primer lugar. Recordemos, o por lo menos recuerden lo que yo digo, ¿no? La calidad es más importante que cantidad. ¿Okay? Calidad más importante que cantidad. ¿Y cómo vamos a crear miembros de calidad? Con una instrucción basándose en la palabra. Que nuestras tradiciones internas de la iglesia se puedan sustentar con la Biblia. Los animo a evaluar el domingo cuando estén en culto, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y piense usted, ¿por qué estamos haciendo esto en nuestra iglesia? ¿Está basado en la Biblia? ¿Está basado en la palabra? ¿O es algo que hemos creado nosotros? Tengamos, ¿no? Una mente abierta a quizás cambiar tradiciones y alinearlas más con la palabra, ¿no? Entonces, debemos de ver por qué estamos priorizando las cosas. A ver, hermano Luis, adelante. Sí, bueno, a mí como miembro de una iglesia o como alguien que profesa la fe que se enseña en la iglesia evangélica, muchas veces nos da hasta pena mirar los shows que se presentan en algunas congregaciones, porque son shows eminentemente sociales, solamente para atraer, pero no para edificar, no para cambiar vidas, no para santificar, no para llevar al cielo a nadie, sino solamente para de la calle a una puerta y de repente ser famosos. Yo muchas veces he sentido pena decir, cuando a mí me dicen, ¿sos evangélico? Yo a veces hasta les he dicho, no, yo soy un hijo de Dios, no evangélico, porque he visto que evangélico ya se ha convertido el evangelismo como religión, se ha convertido en un show fácil, en una emoción, en una cosa tan socialmente divertida, no santa ni cambiante, sino más divertido que otra cosa. Amén, amén. Sí, por eso estamos aquí, para poder formar y equipar nuestros líderes para que la construcción del edificio de Dios no sea así, no sea efímera, no sea algo pasajero, no en el aire, algo que no es real, sino que sea algo que pase la prueba de fuego en el nombre de Jesús. Los números no son intrínsecamente malos, pero no equivalen al éxito a los ojos de Dios.
En cambio, el éxito significa seguir la voluntad de Dios. Ese es el éxito. Si la voluntad de Dios es algo, sigámosla. Bien, construir un ministerio sobre la sabiduría con metas humanas es algo que también es construir con materiales corruptibles. Aquí cabe lo que hablamos un poco la semana pasada, ¿no? Ganancias deshonestas, demostraciones de importancia o de poder, ¿no? Que son falsas, ¿no? Si queremos mostrar que nuestra iglesia es mejor que la otra o más fuerte, más grande, todo eso son razones de construir que están erradas, ¿no? Y existe eso. Existe que iglesias estén en como una competencia para mostrar cuál es la mejor. Y luego usamos estrategias humanas para avanzar el evangelio. Mire, le voy a, le voy a dar un ejemplo. Regresando al tema de adoración. Hablamos un poco cuando comentó Luis, ¿no? En la adoración musical, ¿no? La música que se usa para adorar. Cada iglesia tiene su propio estilo de música y todo lo demás. Pero, ¿sabían ustedes? Quizás hay músicos aquí, yo no soy músico. Entonces, me disculpan si digo algo que no entiendo bien. Pero en una clase que tomé en la universidad de liderazgo de adoración, hablamos de que la música tiene su propio lenguaje y la música en sí mueve las emociones del humano a tal grado que nos puede provocar un sentimiento, ya sea de tristeza, de calor, no así humano, de amor, digo, y nos puede mover hasta lágrimas una música. Simplemente la melodía de la música, no necesariamente ni la letra. Entonces, podemos usar ese tipo de estrategia durante nuestro momento de adoración y el tono, el ritmo de la música es tal que mueve la congregación a como una exaltación, un éxtasis tan grande y entra en lo que llamamos la presencia de Dios. Y la música, luego cuando baja, entonces ya todos bajan y luego sube otra vez y a veces priorizamos este tipo de mecanismo para darle más emoción o para que, entre comillas, se sienta la presencia de Dios y si estamos midiendo la presencia de Dios basándose o basándonos en el mover explosivo del Espíritu Santo durante la adoración, pero realmente, ¿cuál es esa motivación? O digo, ¿qué es lo que está provocando eso? ¿Es realmente algo plenamente espiritual o es algo que estamos usando un mecanismo humano como la música, un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que la música es mala, me encanta la adoración, adoro en mi iglesia, levanto mis manos, todo lo demás. Pero tenemos que tener cuidado de que no usemos estos mecanismos humanos para crear una experiencia y construir sobre esos mecanismos humanos. ¿Ok? Un tema que puede ser polémico, pero hay que tener cuidado. ¿Ok? Hay que tener cuidado. El tema de la música es interesantísimo.
Creo que hay muchos cantos de adoración que son teológicamente sanos, ¿no? Que en otras palabras hablan la palabra de Dios y adoran a través de la palabra de Dios. Y hay cantos de adoración que no tienen teología, que no son adoración, pero que tienen melodías y mecanismos humanos para llevarnos a una experiencia emocional. Todo un tema muy, muy polémico. Parece que hoy estamos en controversias hoy, ¿no? Pero esto es una controversia. Construir con materiales corruptibles, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser de que yo doy toda mi vida, como hemos hablado, ¿no? Con escasez, 7 días a la semana, mi ritmo está tan acelerado, no hago nada más que la iglesia. ¿Y cómo puede ser de que todo eso pueda ser corruptible? O parte de eso, ¿no? Muy, muy difícil. A ver, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Quiere decir algo? Dariuska. No, fue error. Ok, bien. Seguimos. Nuevo slide. Ahora, lo que nos gusta, materiales perdurables. Para construir con materiales perdurables, debo construir el ministerio sobre la oración y la reflexión. ¿Okay? Tomemos tiempo para orar, para reflexionar qué es lo que Dios quiere para nuestras congregaciones, que nuestras iglesias estén basadas en la enseñanza de la palabra de Dios, que nosotros no nos desviemos de eso y debemos orar y reflexionar sobre eso. Construir el ministerio sobre una base de salud emocional y espiritual y centrar el ministerio en Jesucristo. Esta clase ha estado tratando con eso. Que nuestro ministerio, nuestra construcción tenga una base saludable, emocional y también espiritual, ¿verdad? No debemos de dejar por un lado nuestra espiritualidad individual. Y eso involucra nuestra vida emocional, porque es necesario que nosotros tratemos con esas áreas, ¿no? Esa sombra que abre el libro. Y de esa forma trabajamos en nosotros mismos, de acuerdo con Scasser. Enfrentar honestamente nuestra sombra, practicar el sabbat, estableciendo límites para poder descansar. Y cuando tenemos una salud integral en nuestra vida personal, entonces lo que hagamos para el ministerio puede fluir de eso. Puede ser plenamente transparente y honesto lo que hacemos. Yo creo que en estudiar esta metáfora del edificio de Dios, yo creo que la honestidad y la transparencia es lo primordial para poder construir con materiales perdurables. En otro lado de la Biblia dice que nadie, creo que es en Timoteo, dice que nadie pueda reclamarnos nada, no pueda, se me escapa la palabra aquí. No lo tengo en este momento, voy a seguir pensándolo. Pero tenemos que en nuestro desempeño como ministros, como líderes, debemos de cuidar nuestra vida personal, nuestro testimonio, para que las personas no puedan señalarnos, ¿no? De distintas áreas que están fuera de control. Y cuando estamos construyendo para el ministerio, que lo que estamos dando a la iglesia, lo que estamos armando en la iglesia, los ministerios que existen en la iglesia, las tradiciones de la iglesia, todo eso sea algo que podamos sustentar con la verdad de la palabra de Dios. Que nadie pueda decir, bueno, esto aquí no está en la Biblia.
Esto aquí no nos enseña esto. Y debemos de tener un corazón de amor y de compasión para las personas cuando estamos construyendo. Así vamos a construir con materiales perdurables. Que nuestros ministerios tengan un enfoque, una motivación, una meta celestial, una meta de amor, de restauración, de sanidad, de santificación. Que nuestras iglesias sean un lugar de amor, un lugar de aceptación, un lugar donde podemos compartir el uno con el otro, en vez de un lugar donde se nos señala a cada momento que no estamos haciendo lo adecuado aquí en esta iglesia. Cada iglesia tiene su forma y no estamos aquí para enseñar doctrina de una iglesia a otra, pero que nuestras formas, que nuestras reglas sean sustentadas por la palabra. Y a veces hay que quebrar la regla para el beneficio de las personas, así como lo hacía Jesús. Los fariseos tenían reglas y todo eso, diezmaban hasta de la menta de su jardín, pero tenían un corazón áspero, déspota contra las personas. Y se juzga a las personas porque no cumplen con la medida de la tradición o forma de la iglesia, en nuestros casos, pues. Pero el amor que debemos tener hacia la persona, lo dejamos al lado. Entonces, un esfuerzo tremendo hacia el amor, un esfuerzo tremendo hacia la comprensión y una fidelidad a la palabra. Que lo que hagamos no se desvíe de la palabra. Que lo que hagamos se sustente en la palabra. Evalúe usted, hermano, hermana, domingo. Cada tradición, cada faceta de su culto. Empecemos ahí. Cada faceta de su culto es algo que fue creado como una tradición humana o es algo que viene de la palabra. Y si es algo humano, que está bien, es natural que nuestros cultos tengan elementos humanos. Si es así, estaríamos dispuestos a interrumpir esa parte del programa para bendecir a alguien que está en necesidad o para tratar algo con alguien que tiene una necesidad que esté fuera del programa. Entonces, concluimos tareas para esta semana. Pregunta de la semana y foro de discusión 4. Lectura reflexiva de Romanos 12. Okay, todo el capítulo, Romanos 12. Este debe ser este es mi capítulo de el Nuevo Testamento, digamos favorito, pero no necesariamente favorito. Pienso que es la síntesis, ¿no?, de la carta a los romanos y es muy importante para las iglesias. Capítulo 12 de Romanos. Leerlo y responda a la pregunta: ¿cómo puede priorizar ciertas funciones o dones sobre otros en el cuerpo de Cristo afectar negativamente la unidad y efectividad de la iglesia? Entonces, hay ciertos dones tienen prioridad sobre otros en las iglesias. Y cómo es hacer eso, ¿no? Dar prioridad a un don sobre otro, ¿cómo puede afectar de forma negativa la unidad y la efectividad de la iglesia? ¿Okay? Eso es, para mí es un tema bastante interesante. En realidad, piense esto: ¿debemos priorizar un don sobre otro?
¿O Dios prioriza un don sobre otro? Yo sé que Pablo habla acerca de al hablar en lenguas en 1 Corintios y luego la profecía. Dice, todos deben procurar la profecía. Pero no quiero que vayan a otro lugar. No quiero que me usen otro pasaje para contestar la pregunta de este pasaje. La respuesta va a estar dentro de este pasaje. O quiero que sus respuestas se enfoquen en este pasaje. No es que hay una respuesta adecuada, pero su respuesta, enfóquenmela en este pasaje. Tendemos, como yo hice en este momento, ir a otros pasajes para agregar, ¿verdad?, a nuestro punto, pero no quiero que hagan eso. Es importante, como estudiante, practicar esto es importante, ¿ok? Porque cuando se trata de aprender una hermenéutica sana, apropiada y hacer un exégesis del texto, nosotros no debemos mezclar textos de la Biblia, de otros libros de la Biblia, para hacer exégesis de un pasaje que estamos analizando. Porque ese otro texto tiene su propio exégesis. ¿Ok? Entonces, las reglas de hermenéutica es de que cuando estamos analizando un pasaje, nos quedamos en el pasaje. Y obviamente en el contexto inmediato del pasaje dentro del libro que estamos analizando. Entonces, Romanos 12 tiene su contexto inmediato, que es todos Romanos. Bien, entonces tratemos de no ir a otros capítulos otros libros de la Biblia para interpretar un pasaje. Es algo que vamos a ir aprendiendo a la larga de nuestra carrera de estudiante. ¿Okay? Como siempre, comenten en 2 publicaciones de 2 estudiantes. Y luego, esta semana que viene, miren, qué benevolente soy. Solo un capítulo de Escacero esta semana. ¿Ok? Capítulo 7. Un reporte de lectura para Escacero esta semana. Bien, entonces la clase queda ahí. Oremos para despedir. A ver, hermana Ana Janet, ¿tú puedes orar para despedirnos de la clase? Listo. Padre nuestro, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar juntos en armonía en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por el profesor Dani. Gracias por cada integrante, Señor, que estamos en este momento, Señor, alimentándonos de lo más bello, de esta formación, Señor, que proviene de ti. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti, Señor, no estuviéramos aquí. Te doy, Señor, siempre las gracias, que a pesar de los desafíos que hemos tenido, Señor, aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, colocándote a ti como el centro de nuestras vidas, Señor, y que cada día queremos crecer más, Señor, en la parte espiritual y emocional, y que en nosotros, Señor, haya ese equilibrio para después que nosotros, Señor, estemos completamente sanos, podemos hablarles de los otros, Señor, de esa transformación que proviene de ti. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Es interesante ver la forma como Dios llama a los hombres a servirle. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te invitan a capacitarte para servir a Dios. Fue Pablo quien le decía a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Las clases y las materias son gratis. Suscríbete en nuestra página web www.leyendolasescrituras.com. Y no es que pretendemos capacitar a todos, pero la realidad es que hay muchos pastores y obreros que han sido llamados a servir a Dios, pero por vivir en lugares remotos
no tienen acceso a las escuelas de preparación ministerial. Con nosotros, lo único que el estudiante necesita es la internet. Escríbenos en info@leyendolasescrituras.com o suscríbete en nuestra página web www.leyendolasescrituras.com y busca la pestaña del Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos. Y comienza a capacitarte para servirle a Dios.